En el fascinante mundo de Naruto, hay algo que destaca por encima de todo y deja a los espectadores perplejos: los sellos de manos. Estos sellos hechos con las manos de los shinobis son clave para controlar el chakra y realizar jutsus, y vaya que son impresionantes. Ver a los ninjas realizar esos sellos de manera frenética es algo realmente genial. ¿Quién no ha intentado hacerlos por su cuenta cuando está solo? Yo lo hago todo el tiempo y es genial. Pero si has entrado a este video es porque, al igual que yo, alguna vez te has preguntado ¿por qué se dejaron de usar los sellos de manos en Naruto? Así que antes de empezar, quiero darte la bienvenida a El Rincón del Hokage, e invitarte a suscribirte si te gusta el mundo de Naruto y Boruto. Suscríbete por un ramen. La fluidez con la que se realizan los sellos de manos es un verdadero deleite para los ojos, y aquí el anime tiene la ventaja sobre el manga, ya que puede mostrar el movimiento en toda su gloria. Pero no te confundas, también son increíbles en el manga. Estoy hablando del factor de la estética, ¿sabes? Algunas cosas se incluyen en las historias porque simplemente se ven geniales y asombrosas. Los sellos de manos son definitivamente una de esas cosas, pero también esconden un propósito más allá de su apariencia. De hecho, hay una sección entera en los libros de datos dedicada a las habilidades de los sellos de manos de cada shinobi, lo que demuestra su importancia en el mundo de Naruto. Cuanto más rápido puedas realizar los sellos de manos, más rápido podrás lanzar jutsus y obtener ventajas sobre tus oponentes. Además, se establece desde el principio de la serie que los jutsus más poderosos requieren una mayor cantidad de sellos de manos. Durante las batallas, se desarrollan estrategias en torno a los sellos de manos. A veces, tienes que ocultarlos para que tu oponente no se dé cuenta de qué jutsu estás utilizando. Otras veces, los realizas tan rápido que ni siquiera pueden ser vistos, como cuando Itachi dejó perplejo a Kakashi al tejerlos a una velocidad sorprendente con su Sharingan. Fue increíble presenciarlo. También hay sellos de manos realmente geniales, como los sellos de manos con una sola mano que Haku utilizó en el primer arco de la serie. Eran tan fluidos y elegantes, pero lamentablemente no volvimos a verlos. Fue una elección extraña por parte de Kishimoto. Podría haber reservado los sellos de manos con una sola mano para personajes especialmente poderosos y habilidosos como Sasuke, o incluso Kakashi en el futuro, pero por alguna razón, nunca lo hizo. Se notaría que le tenía cariño a Haku, sentimiento que transmitió a la mayoría de espectadores como a mí, que se convertiría en uno de mis personajes preferidos. Volviendo al asunto, además, cada sello de mano está relacionado con ciertos tipos de habilidades. Por ejemplo, el sello de mano del tigre se utiliza para jutsus de fuego. La mayoría de los jutsus de fuego involucran ese sello. Incluso recuerdo ese capítulo en la pelea entre Kakashi y Naruto, cuando Sasuke pensó que Kakashi iba a utilizar un jutsu de fuego al formar el sello de mano del tigre, antes de clavar sus dedos en Naruto. Eso es lo que representan los sellos de manos. Un mecanismo que, además de ser increíblemente genial, desempeña un papel crucial en las batallas estratégicas. En ocasiones los sellos de manos pueden suponer un desafío, como cuando no se logran realizar a tiempo para evitar un ataque. Recuerdo la pelea entre Danzo y Sasuke, cuando este último disparó una flecha de Susanoo a Danzo, pero no fue lo suficientemente rápido para realizar los sellos de manos y contrarrestar lanzando Izanagi. Debido a esto tuvo que recurrir a un escudo de estilo madera, lo que disminuyó su chakra considerablemente. Es genial cuando existen limitaciones en el sistema de poder, y los personajes tienen que adaptarse a ellas. Como puedes ver, los sellos de manos son una de las cosas más interesantes y emocionantes en el mundo de Naruto. Son mucho más que simples gestos visuales. Son una parte esencial de la historia y la estrategia, y nunca dejan de sorprendernos. En cuanto a la narración, especialmente cuando hablamos del sistema de poder, es crucial establecer límites. Si todos los personajes son poderosos y no hay restricciones en el sistema de poder, pueden usar sus habilidades a voluntad, lo cual puede resultar menos emocionante. Esta es una pregunta que surge al final de la serie de Naruto. ¿Por qué algo tan impresionante y esencial para la historia desapareció? Y sí, me refiero al uso de los sellos de manos. Los sellos de manos han disminuido considerablemente tanto en Naruto como en Boruto. En Boruto, ni siquiera he visto un solo sello de mano en toda esa serie. Aunque Boruto es considerada otra serie, y ahora no importa mucho, es normal pensar por qué los sellos de manos se redujeron hacia el final de Naruto, lo cual es bastante extraño. Uno podría preguntarse por qué eliminar algo tan icónico de la historia. Sin embargo, resulta que algunos jutsus no requieren sellos de manos. Desde las primeras temporadas, Jiraiya le dice a Naruto:
Te enseñaré un jutsu que no requiere sellos de manos. Esta forma inusual de jutsu se presenta como algo raro y poderoso, ya que los sellos de manos son una limitación. Aprender un jutsu sin sellos de manos otorga ventaja durante las peleas. Además del Rasengan, hay otros jutsus en la serie que no requieren sellos de manos, como los de los Hyuga y Rock Lee. Personajes como Orochimaru lanzan serpientes sin necesidad de sellos de manos. Kidomaru dispara flechas y se transforma en piel líquida. Kimimaro utiliza huesos, y Gaara controla la arena sin necesidad de sellos de manos en la mayoría de los casos. Estos jutsus sin sellos de manos han existido desde siempre, incluyendo el jutsu de sustitución, que te permite convertirte en un bloque de madera tras ser golpeado por shurikens. No es sorprendente. En Naruto Shippuden, la cantidad de jutsus sin sellos de manos aumenta considerablemente, especialmente hacia el final. Uno de los factores es el Sharingan. Los jutsus relacionados con el Sharingan generalmente no requieren sellos de manos. Desde Naruto chiquito, se estableció que cuando los Uchiha experimentados utilizan el Mangekyo Sharingan, no necesitan sellos de manos. Itachi, por ejemplo, utilizó Amaterasu y Tsukuyomi sin realizar sellos de manos durante su ataque a la aldea de la hoja. El uso de estos jutsus, sin necesidad de sellos de manos, se hizo más prominente en Naruto Shippuden debido a la mayor presencia de personajes Uchiha, especialmente aquellos que obtuvieron el Mangekyo Sharingan. Personajes como Sasuke y Kakashi no podían usar estos jutsus en Naruto chiquito porque aún no habían obtenido el Mangekyo Sharingan. El Sharingan es extremadamente poderoso, y su capacidad de activarse sin sellos de manos es una característica destacada que le brinda al usuario una ventaja, al igual que el Rasengan. Es importante destacar que no todos los jutsus sin sellos de manos son necesariamente mejores que aquellos que los requieren. En Naruto Shippuden, muchos personajes siguen utilizando jutsus que sí necesitan sellos de manos. Sin embargo, es cierto que hubiera sido interesante ver el uso de sellos de manos en algunas habilidades, como Kagutsuchi de Sasuke, que combina el Sharingan, el Amaterasu y las llamas. Aunque hay una disminución en el uso de sellos de manos en Naruto Shippuden, estos siguen siendo importantes en el sistema de jutsus y estrategia de la serie. La incorporación de jutsus sin sellos de manos y el enfoque en las habilidades del Sharingan son elementos que agregan variedad y profundidad a la narrativa. Antes, personajes como Kakashi o Sasuke tenían que realizar sellos de mano, pero ahora parece que tienen un interruptor para el Chidori Raikiri que se activa automáticamente. En Naruto Shippuden, la mayoría de los jutsus parecen requerir como máximo entre 4 y 5 sellos de mano. En el arco de la Tierra de las Olas, cuando obtuvimos los dragones de agua, Zabuza y Kakashi pasaron 3 horas realizando sellos de mano. Fue una locura. Parece que Kishimoto se cansó un poco de la cantidad de sellos de mano que debía usar y decidió ahorrar tiempo en las páginas para otras cosas, lo cual está bien. Sin embargo, Kishimoto también es muy talentoso al dibujar diferentes jutsus con las manos entrelazadas simultáneamente en el mismo panel, algo que se ve menos en Naruto Shippuden, lo cual es bastante triste. Ahora existe un argumento válido que sostiene que a medida que un shinobi se vuelve más habilidoso, necesita realizar menos sellos de mano para lanzar un jutsu en particular. Esto se puede observar cuando Madara llega al campo de batalla y simplemente forma el sello de mano del caballo para liberar las llamas del destructor majestuoso, que en ese momento de la historia era el jutsu de fuego más poderoso que habíamos presenciado, excluyendo a Amaterasu, que es de un estilo diferente. Madara logró utilizar ese jutsu masivo con un solo sello de mano, y se podría argumentar que esto se debe a su experiencia y control excepcional sobre su chakra, lo cual es impresionante. Es asombroso ver a Madara aparecer y controlar ese torrente de fuego con un solo sello de mano, aunque sea solo uno. El jutsu de los clones de sombra siempre ha requerido un solo sello de mano, y eso está bien. No todos los jutsus necesitan ser tan complejos como el sello de muerte del Shinigami. Sin embargo, estos problemas se intensifican en el arco de la guerra, especialmente con los Jinchurikis del 10 colas. A mí me encantan Jubito y Jubidara, pero hay que admitirlo, las esferas de búsqueda de la verdad son aburridas. Sí, son mega poderosas y tienen todas las características imaginables, pero en una pelea no emocionan. Son tan increíblemente poderosas que simplemente no te importa mucho. Sí, son poderosas, pero resultan un poco aburridas visualmente. Ahora,
Las esferas de búsqueda de la verdad están flotando detrás de los Jinchurikis del 10 colas. Se ven súper geniales, pero cuando las usas durante toda la pelea, se vuelve molesto. No necesitas hacer un sello de mano para activar ese poder. Tiene sentido que algo tan divino no requiera sellos de mano, ya que es controlado directamente por la mente, sin necesidad de hacer esos movimientos con las manos. Pero eso le quita emoción a las peleas. Lo que quiero decir es que Madara tuvo una forma increíble de usar sellos de mano. ¿Sabías que para lanzar el doble meteorito no necesitas hacer 3 sellos de mano al mismo tiempo? La única forma de hacerlo es usando Susanoo, y eso es exactamente lo que hizo Madara para invocar los 2 meteoritos. Hizo 3 sellos de mano junto con Susanoo, mientras hacía el tercero. Tal vez podrías usar clones para hacer lo mismo, pero sigue siendo un uso interesante de la limitación de los sellos de mano. Después, cuando volvemos a ver a Jubidara, ya no hace sellos de mano. Bueno, sí, hace un sello de mano para usar el Izanagi, pero eso es todo. Incluso cuando usa el Rinne Tensei, no hay sellos de mano, y por supuesto, el limbo no requiere uno. Podemos entender eso porque era una habilidad única. Hablando de habilidades del Rinnegan, la mayoría de ellas no necesitan sellos de mano. Los únicos que los necesitan son el Amenominaka y el Gudodama, que tiene un sello de mano especial. Solo tienes que aplaudir tus manos. Las invocaciones del camino animal tampoco requieren sellos de mano. Creo que eso es todo. Las técnicas de absorción no necesitan sellos de mano. El camino Asura no necesita sellos de mano. El camino humano tampoco los necesita, y el camino Preta tampoco. Pain casi no usaba sellos de mano, y luego, cuando la serie se arruinó y llegó Kaguya, ella no usaba sellos de mano porque no es una ninja, es un extraterrestre. Ni siquiera sabe qué es un sello de mano, así que obviamente no los usará en la pelea contra Kaguya. Y sí, cuando llegamos a Boruto, todos absorben jutsus sin hacer sellos de mano. Nunca he visto un sello de mano en esa historia, pero en general, la gente exagera la cantidad de jutsus que han necesitado sellos de mano desde el comienzo de la serie. Hay varios jutsus, muchos de los cuales he mencionado aquí, que nunca han necesitado sellos de mano desde el principio. Así que sí, definitivamente se exagera la disminución de jutsus que requieren sellos de mano en la serie. Sin embargo, esto no significa que hayan desaparecido por completo. La serie ha evolucionado y ha introducido nuevas formas de utilizar el chakra y las habilidades. Al final del día, la emoción de las peleas no se limita solo a los sellos de mano, sino a la creatividad y estrategia que los personajes utilizan para superar a sus oponentes. Si quieres más contenido como este, no olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta a este video. Gracias por tu atención.